Un abrazo de vuestro hermano Gira de Portugal. Yo estaba meditando, hermanos, y meditaba en el Señor en cuanto oraban y adoraban y alababan. Y hubo una palabra de un hermano, creo que fue el hermano Daniel, o otro hermano moderador, no me acuerdo, que dijo: hay mucha hambre de Dios. Y esto me llevaba a meditar, hermanos, un poco en lo que estamos pasando. No sé si vosotros habéis tenido este problema, pero hemos sido alimentados muchas veces por un mensaje de vida externa, un mensaje de una preparación externa, de una bendición externa, cuando vemos y entendemos por medio de la palabra del Señor que la verdadera vida del cristiano no es externa, sino que la verdadera vida del cristiano es interior. Hay una promesa a Israel y yo voy a compartir lo que siento. Hay una promesa a Israel y el trato de Dios con Israel siempre fue exterior, siempre fue afuera. Dios se movía en la montaña, en la voz audible, por medio del tabernáculo, pero el trato con la iglesia fue un trato diferente. El trato con la iglesia es interno. Y esto, hermanos, a mí me hacía pensar, meditar, mejor dicho, en algunos textos de la palabra que quisiera compartir con todos ustedes. Hay un texto de la palabra en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 1, que nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos muy claramente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este texto y algunos más, como el versículo 16 y 17, y el capítulo 16 y el versículo 4, cuando Jesús se le mira y le dice: vuestro corazón está triste por lo que yo os estoy diciendo. ¿Por qué no os lo he dicho antes? Y os estoy diciendo ahora. Y se queda mirando, y hay una preocupación tan grande en los discípulos, porque claro, Jesús viene hablando de algo que ellos, hermanos, no lo esperaban. Ellos están acostumbrados y se han acostumbrado a vivir con Él. Pero vivir con Él cuerpo a cuerpo, cara a cara, vivir con Él escuchándolo, tocándole. Los discípulos se han acostumbrado a Él a vivir una intimidad tan cercana. Le veían orar, le veían llorar, le veían solucionar los problemas y decían: ¿cómo es posible que Él lo soluciona todo? Han visto el Verbo, han tocado el Verbo, han visto el Cordero de Dios, han visto que en la fiesta, en las bodas de Canaán, Él fue el principal de la fiesta. Y de permitirme decir esta palabra, Él fue más importante que el novio, porque en todo el texto de este pasaje no se nombran nombres. Se habla de la madre de Jesús,
los discípulos, el criado, los criados, el mayordomo, y hasta se habla del novio, pero no sobresale ningún nombre, sino que solamente sale su nombre. Y los discípulos ven cómo él resuelve el problema, trae la solución de un problema grave en aquel tiempo. Se termina el vino, pero él trae la solución. Él es el principal de todas las cosas. Él es el que purifica el templo con un carácter, con un mensaje, con una potencia. Y los discípulos, hermanos, empiezan llenando el pecho y diciendo: este es nuestro maestro. El que conoce todo, conoce los pensamientos, responde a las intenciones, y los discípulos le acompañan y ven todas estas virtudes y esta gloria tan cercana, tan apalpable, tan de cerca, que ellos dicen: Él es todo, Él lo hace todo. Él responde a la pregunta más difícil como habla a la pregunta más sencilla. Él tiene trato para un maestro y profesor como tiene trato para una crianza, un bebé. Él es humilde, Él es tan sincero. Y claro, los discípulos se acostumbran a Él y lo ven como Él sana a un paralítico, gloria al nombre del Señor, que para el paralítico ya no hay solución. Y los discípulos ven cómo Él le da una nueva esperanza, le da una vida nueva, le dice: levántate y anda. Los discípulos se acostumbran a una manifestación de poder que emana de Él. Los discípulos empiezan viendo que Él anda sobre el mar. Él anda sobre el mar. Lo que es imposible, Él lo torna posible. Ven su tranquilidad, cómo se levanta en una tempestad, en un barco. Se le quedan mirando, le llaman: maestro, por favor, socórrenos. Y ahí está Él. Ellos se acostumbran a aprender de Él, se acostumbran a estar delante de Él. Lo ven orando, lo ven llorando, lo ven intercediendo. Ven que Él es el pan de la vida. Él tiene la palabra de la vida. Él es la luz del mundo. Él es la verdad que libera. Él es el buen pastor. Y Él es la resurrección y la vida. Y se le quedan mirando. Son 3 años y medio viviendo con Él, viendo su poder, viendo su enseñanza, viendo su consuelo, viendo su brazo extendido, ven su forma, y todo es un costumbre. Pero llega el momento en que Él se les mira y les dice: tengo que marcharme, no se turbe vuestro corazón. Porque los discípulos quedan como turbados, preocupados. Si me permitís decir en esta noche, amén, y hablar lo que yo creo que dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Quién mandará calmar la tempestad? ¿Quién levantará al paralítico? ¿Quién va a multiplicar los peces y el pan? ¿Quién va a traer las soluciones? ¿Quién liberará? Hay una preocupación tan gran porque, claro, Él se marcha. Él está diciendo que se marcha y les dice: yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos se quedaron como mudos porque hay una tristeza, una preocupación extrema. Hermanos, yo me atrevo a decir que los comprendo. Ellos pensaron: ¿y ahora? Él nos va a dejar. Estamos acostumbrados a vivir con Él. Nos está diciendo que vamos a tener perseguiciones,
que vamos a sufrir perseguiciones. ¿Y qué va a ser ahora? ¿Qué diremos? ¿Qué hablaremos? ¿Qué enseñaremos? ¿Cómo trataremos de los asuntos? Pero mi Cristo en el texto, en el versículo 15-16 del capítulo 14 les dice una palabra. Yo os enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, el cual el mundo no conoce porque no lo ve. Pero Jesús se les queda mirando y les dice, pero vosotros lo conocéis porque Él mora en vosotros. Jesús les está diciendo que se va a terminar el tiempo de una vida de trato externo, pero que la vida ahora empieza interiormente. Que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Pero claro, Jesús les está diciendo, no lo vais a ver como a mí, no me vais a ver como me veis, porque Él morará en vosotros, hará morada en vosotros. Pero claro, hermanos, a esto tengo que decir esta palabra, y es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con la juventud de Valencia. Valencia, juventud, siervos del Señor, dentro de nosotros vive, reina el Espíritu Santo. No se ve, no, pero es real. No lo tocamos como ellos tocaban al Maestro, pero Él nos toca en nosotros. El Espíritu Santo, el consejero, el consolador, el ayudador, el que convence de pecado, el que regenera, el que nos guía, el que intercede, el que revela, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la gracia. Dejarme decir esta palabra, y si estáis de acuerdo, aunque yo no os escuche, pero os voy a escuchar por la fe si estáis de acuerdo. Quiero que digáis desde vuestro lugar donde estáis y lo confirmáis con un amén a lo que voy a decir. El Espíritu Santo, el gran tesoro, vive dentro de nosotros. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Yo no os dejaré solos. Yo voy a rogar al Padre y Él os enviará el Espíritu Santo que trabajará con vosotros en el interior. Aunque por fuera nos veamos débiles, aunque por fuera nos veamos solos, y aunque por fuera nos veamos en este mundo que nos asusta, pero dentro de nosotros está el bendito Espíritu Santo, el gran tesoro. Erishaman de Craya. Sigue el texto y en el capítulo 15 me deparo cuando Cristo se presenta como la vid verdadera y anuncia el Padre como el labrador. Yo, hermanos, en este tema he preguntado, ¿por qué no has hablado del Espíritu Santo? Pero continuando leyendo, el Espíritu Santo me hizo entender que Él habla de la obra visible. El Padre se manifiesta visible en toda su obra, visible en el tabernáculo, visible en la nube, visible y audible en la voz, visible cuando en el arca, en el tabernáculo está la nube, visible en los mandamientos, visible en la provisión para con Israel, visible. Y Él habla de su obra visible como la vid verdadera. Él es visible como un niño. Él es visible como una crianza en el templo, tratando de los asuntos del Padre. Él es visible con 30 años de edad,
siendo bautizado. Él es visible predicando. Él es el Verbo hecho carne, que todos lo han mirado y han visto la gloria de Dios. Pero Él se va, Él sube en su ascensión, ya no se ve a nadie. El Padre ha hecho la obra como el labrador, el Hijo ha hecho la obra como la vid verdadera. Pero los pámpanos están diciendo, ¿y ahora? Pero he entendido que Cristo dijo, y vosotros sois los pámpanos. Y hermanos, sabéis que entre la vid y entre el árbol que es la vid y los pámpanos hay un líquido que, si no me equivoco en español, se dice savia. Ese líquido no se ve en el exterior, es un líquido que corre dentro de la vid y entra dentro del pámpano, nadie lo ve, no se ve fuera, pero está haciendo una obra de vida interior, que desde la vid entra en el pámpano y hace el proceso, el desarrollo de un cambio, de una transformación, que con el proceso del tiempo, el pámpano que ha experimentado lluvia, el pámpano que ha experimentado frío, el pámpano que lo que ve es viento, que lo que ve es lluvia, que lo que ve es frío, dentro de él sale un renuevo, sale un fruto, que es un fruto de gloria, un fruto. Por eso Jesús dice, vosotros sois los pámpanos, y aquel pámpano que en mí esté no dé fruto, será cortado, pero el que da fruto será podado. Ahí está la obra del Espíritu Santo, transformándonos, consolándonos, socorriéndonos, intercediendo por nosotros, haciéndonos reconocer nuestro estado de error para que en él podamos ser perfeccionados, santificándonos, limpiando las lágrimas del corazón y confortándonos en el interior. Por eso los discípulos se quedaron perplexos y preocupados extremadamente. Pero en el día de Pentecostés no se atrevieron a salir a ningún sitio. Pero en el día de Pentecostés, dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tengo que decir esta palabra y sin querer, hermanos, pero lo voy a expresar. Me imagino Pedro diciendo, Juan, lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo su presencia, pero no es externamente, sino que lo estoy sintiendo en mi interior. Tengo que decir a la juventud de Valencia y a todos los hermanos y hermanas que me escuchan en esta noche. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 9, porque Él escogió algunos vasos de barro para deshonra, pero a otros, que somos nosotros, nos ha escogido y ha puesto en nosotros su misericordia y su riqueza, para que el nombre del Señor sea glorificado. La vida del cristiano no es una vida de fuera, la vida del cristiano verdadera es interior. Como dice la palabra, y me recuerdo de un texto, de una parábola, en el capítulo 13, si no me equivoco, versículo 44 del libro de Mateos, que dice, porque un hombre salió y andando en un campo, mirar un campo, el cual este campo tenía un tesoro, pero estaba escondido. Hermanos, campo, tesoro,
escondido. El campo es lo que se ve. El campo no tiene hermosura. El campo no tiene belleza. El campo está, hermanos, expuesto a la lluvia. El campo pasa un proceso que un árbol se llena de hojas y mañana un otono se le roba las hojas. El campo vive un proceso tan difícil que hoy su terreno se llena de hierba verde bonita y nacen unas flores que de repente se las llevan. El campo pasa el proceso de lo que es externo, pero dentro de él hay algo escondido. ¿Qué es lo que le da valor? Es lo que le valoriza. Dejarme, hermanos, interpretar de esta forma. Nosotros somos este campo que vivimos, hermanos, expuestos a estos días atribulados. Situaciones que hoy nos nacen unas flores y de repente se nos las llevan. Hoy nuestras casas llenas de hojas y mañana un otono difícil y nos sentimos como desnudos, sin nada, perdidos, vacíos, como días grises. Pero tengo que hacerte acordar de algo. ¡Hey! Valencia, dentro de este campo hay un tesoro llamado Espíritu Santo que te ayuda, te consuela, te fortalece, te anima, te llena, te abraza, te quita toda amargura, te hace sentir gozo, te tranquiliza, te hace sentir libre. Es el tesoro escondido. ¿Sabéis lo que yo, hermanos, me he deparado en esta parábola? Me he deparado con el vendedor del campo y el comprador. ¿Sabéis por qué el vendedor lo ha vendido? Porque sus ojos solamente conocían el campo, las circunstancias, las tribulaciones, los vientos, el trato, y se cansó. Pero el que compró el campo lo compró porque sabía que había un tesoro. Hay un profeta que dice, y no quiero hablar en términos de conocimiento de teologías, no, pero hay un profeta llamado Oseas o Joel que dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando ignoramos el tesoro que vive dentro de nosotros, cuando por falta de oración, intimidad, consagración, cercanía, cuando por falta de derramar el alma a los pies de la cruz, cuando por falta de fe, de abrir los ojos espirituales, solamente nos fijamos en lo que es externo, tomamos una decisión y decimos: ¿para qué voy a tener este campo? Y lo vendemos por un desánimo, lo vendemos por una pérdida, lo vendemos porque a lo mejor las cosas no han sido como hemos querido. Pero por favor, escucha lo que Cristo dijo a una mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, Shamanda Gra, si conocieras el don de Dios, si conocieras el que te ha pedido agua, Él te daría. Y ahora dice Jesús: pero una agua en el interior. A esta parábola, hermanos, me lleva el Señor al libro de Corintios. Segunda carta de Corintios, al capítulo 4, versículo 7, que el Señor dice:
El apóstol Pablo dice, porque somos vasos de barro, pero que en nosotros hay un tesoro. ¡Aleluya! Él está hablando de un contenido y de una condición. Vasos de barro es nuestra condición. Que el apóstol Pablo continúa escribiendo y diciendo que como vasos de barro somos atribulados en todo, pero no angustiados, porque el tesoro, el Espíritu Santo, no permite que tú vivas sin angustias, sino que puedas sentir un gozo celestial, un gozo de Dios. Esto es lo que yo quiero, que Valencia se mantenga unida en este pensar. Somos vasos de barro, sí, expuestos a debilidades, flaqueza, no somos nada, pero yo creo y confirmo que dentro de estos vasos, que somos atribulados en todo, hay un tesoro llamado Espíritu Santo. Y continuando, hermanos, sin querer tardar mucho, hay una palabra que el apóstol Pablo dice: derribados, pero jamás destruidos. Por veces, hermanos, la condición lleva golpes en la vida que se derriba. La condición lleva golpes en la vida que como vasos de barro no tenemos fuerzas por nosotros mismos. Pero hay un contenido. Shamán de Craya, levanta tu mano por la fe. Valencia, hay un contenido dentro de ti que jamás permitirá que tú seas destruido. Porque lo que se derriba vuelve a levantarse. Y lo que el enemigo quiere es destruir, porque algo destruido difícil se construye. Pero el que tiene el Espíritu Santo dentro de él, aunque los golpes de la vida nos quieran derribar, pero algo dentro de nosotros no permite que seamos destruidos. Y a esto me lleva el Espíritu Santo a Elías, cuando él ve unas piedras llamadas piedras del altar, derribadas, pero no destruidas. Y lo que está derribado por golpes de la vida, circunstancias y situaciones, vuelve a restaurar y a ser altar. Vasos de barro, contenido, condición frágil. Hay un contenido dentro de nosotros. El tesoro llamado Espíritu Santo, que el tiempo de la tribulación lo hace, hermanos, tan momentáneo que no nos damos de cuenta el tiempo que ha pasado, y hace un proceso de gozo que renueva nuestro interior. Este tesoro dentro de nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 9, si no me equivoco, dice: porque no hemos recibido un espíritu de temores. Porque claro, si te miras como un campo, si me miro solamente como un vaso frágil de barro, mi vida se llenará de un espíritu de temores de lo que me rodea externamente. Pero dice el apóstol Pablo: no habéis recibido el espíritu de temores para que tengáis miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adoración. Que este espíritu de adoración produce algo en nosotros que nos hace aclamar: Abba, Padre. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. No os olvidéis, no estamos solos. Los discípulos se quedaron, hermanos, a punto que su corazón, dicho por Cristo,
vuestro corazón se ha llenado de tristeza, que mirad lo que hizo, hermanos. Dice la Biblia textualmente, habéis enmudecido, habéis callado, porque la tristeza os ha vencido. Cuando nuestro corazón se llena de una preocupación extrema y nos fijamos en las circunstancias que nos rodean, hay como una tristeza que no nos deja hablar, ni aclamar, ni confirmar. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, dentro de vosotros habéis recibido el espíritu de adoración, que en esta noche la juventud de Valencia levanta las manos. Y podemos aclamar Abba. La palabra Abba, traducido, quiere decir como un niño que cuando está asustado le llama Padre mío. Abba. Aleluya. Valencia hoy aclama Abba Padre. Oh, Abba Padre. Sobre nosotros la unción del Espíritu Santo. Y quiero, hermanos, sin romper el eslogan de este día para la juventud de Valencia, mantenernos unidos. La Biblia dice en Salmo 133, si no me equivoco, y dice, ¡oh! ¡Cuán suave y cuán bueno es que los hermanos vivan unidos! Una unión vivida produce ambiente de Dios y cualidad. Y solamente el Espíritu Santo consigue unirnos en un mismo espíritu, siendo Cristo la cabeza. Querido Deus e Pai, preguei a Tua palavra conforme puseste no meu coração. Sabes, Senhor, que a minha intenção é fazer bem. Por isso te peço, Senhor, que a Tua palavra corra e o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, o meu irmão Daniel. Abençoa os moderadores, Senhor, de cada sector de zona. Castelhão, Senhor, Valência, todos os que foram nombrados. Abençoa, Senhor, meu Deus Pai, as vidas. Abençoa, Senhor, a minha irmã Tabita Dorcas, Senhor. Obrigado pela sua vida. Abençoa todos os salmistas que cantaram. Abençoa Valência, o seu responsável. Senhor, que esta pandemia termine rápido. Chamande gradaste. Desde aquí agradecer al Señor por darme esta oportunidad y cómo no agradecer a mi hermano Daniel y a todos los hermanos. Gracias. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que el rostro del Señor ilumine vuestras vidas, vuestras casas. Y bendiciones de Dios para todos ustedes. Y si no nos vuelvamos a ver personalmente, nos veremos con Él en el cielo. Un abrazo de vuestro hermano Gira de Portugal.